Buenos días, tardes o noches. Los saluda una vez más su servidor Gilberto del Toro, la cabra maldita, y bienvenidos a su canal, mis estimados suscriptores. En esta ocasión les relataré una historia, la cual sucedió ya hace bastante tiempo, por allá del año 2009. Último año en el que la persona protagonista de este relato se encontraba con vida. Y muchas gracias a Roberto, que nos comparte este horrible relato por medio de nuestro correo, el cual vivió en carne propia y no le desea experiencias así ni a su peor enemigo. Todo acontece en una casa familiar donde esta historia una señora ya muy entrada en años, llamada Ana Laura. Era una señora muy estricta y de modos, pues había tenido una vida muy desagradable que conforme al entorno y las experiencias de la vida pobre no es nada grato para nadie, y fue haciéndose una persona llevadera por el rencor, el coraje y la envidia, muchas cosas tristes, y crecer en un ambiente agresivo que la hizo volverse así, volviéndola una persona muy déspota y nefasta. Ya describiendo un poco su carácter, comienza la etapa final de su vida. Ella vivía en su casa ubicada en alguna parte de Campeche. En su último año con vida, estuvo al cuidado de sus hijos mayores, siendo sus 3 hijos, ya algo grandes: Alfredo, Roberto y Ernestina. Doña Ana Laura ya estaba a punto de partir, pues ya padecía enfermedades de salud y un cáncer de hígado que la estaba rindiendo, dejándola sin fuerzas y en cama, pero algo en ella no cuadraba, pues extrañamente en su etapa final no pensaba en hacer su testamento y no quería heredar ninguna de sus cosas y bienes adquiridos a ninguno de sus hijos, por lo cual se comportaba de formas muy groseras con todos, tirando la comida que le servían, pasando malos ratos y demás situaciones bochornosas, pues ella pensaba que el día de su muerte todos sus hijos se pelearían por sus bienes materiales, en especial su gran casa, a la cual estaba muy aferrada y no quería ni pensaba dejársela a nadie, y la cual vivían todos sus hijos, teniéndole gran aprecio más a la casa que quizás su propia vida, y no quería heredarle nada a sus hijos, por lo cual el tiempo pasaba ahí. La salud de doña Ana Laura iba deteriorándose más y más. Aún no se sabe si padecía a estas alturas demencia senil, o alguna muy mala experiencia en su vida que nunca contó y se guardó para ella misma, la hizo volverse así de amarga consigo misma, pues ella se pudo haber ahorrado mucho si no se hubiera sumergido en los vicios y su mente, hasta que finalmente doña Ana Laura, tras ser una persona muy seca, grosera y de modos, finalmente parte de este mundo, sin dejar nada heredado en su testamento, pues ninguno de sus hijos se podía explicar por qué nadie recibió nada de ella, en especial Roberto, pues la cuidaba como todo un gran hijo. Sin más, el día de su entierro nadie comentó nada acerca de los bienes materiales, todos se sentían muy tristes y desgastados. El último día de la señora, cuenta uno de sus hijos, que solo insultaba a diestra y siniestra, mentando madres hasta con la pared. Un detalle muy particular que olvido mencionar es que aquella casa familiar contaba con un pozo de agua, el cual utilizaban muy seguido y será un punto clave en esta historia más adelante. Desde la partida de doña Ana Laura ya no sentían la casa igual, pues aparte de que la casa se tornó incómoda, una extraña energía de soledad y misterio se hacía presente durante la noche, pues a veces en la cocina se escuchaban ruidos. Toda esta casa era amplia, de un solo piso, con tejas rojas como techo y 5 cuartos con recámaras y una sala central, la cual tenía una puerta directa a la calle. Y de donde venían los ruidos era de la sala, donde también tenía sus barras, lavabo y su cocina, donde se escuchaba en ocasiones como si alguien estuviera moviendo las cosas como cucharas, caída, objetos y sartenes en plena madrugada. Ellos no contaban con mascotas, pues vivían en un terreno muy desolado, así que de un animal no podía tratarse en aquel entonces. Con el paso del tiempo,
varios comenzaron a tener sueños bastante extraños y pesadillas con la señora Ana Laura, pues, en la casa, aunque ya no estaba en cuerpo presente, aún se notaba y se sentía demasiado su presencia, pues en el ambiente, por más de que limpiaran, trapearan y desalojaran ropa tirada que había dejado la señora limpiando su cama, tirando aromatizantes para el buen olor ambiental de la casa, en ocasiones sentían un olor invasor y muy asqueroso, demasiado excesivo, de un perfume el cual utilizaba aquella abuela cuando estaba con vida. Las semanas transcurrieron y trataban de no darle importancia a todos los pequeños fenómenos que estaban aconteciendo en la casa. Desde la partida de la señora se sentía algo muy pesado en la casa, a pesar de que ya no estaba la señora. Pero el más afectado, sin duda, era Roberto, pues él cuenta que comenzó a experimentar horribles pesadillas con doña Ana Laura, quien se le presentaba como la última vez que la miró, postrada en su cama y dormida. Cuando él se acercaba en el sueño, él cuenta que se acercó de repente. Es ahí cuando toda la situación se hacía muy oscura, y la anciana despertaba muy furiosa, alzando sus manos apuntándolas y sujetando el cuello de Roberto, y lo comenzaba a ahorcar con unas fuerzas muy duras. El sueño tornaba a sentirse muy lúcido y real. Cuenta que no podía zafarse, realmente sentía como si se ahogase en el sueño, realmente, y cuando lograba zafarse y lograba ver el rostro de su madre, se llevaba un susto muy horrible, pues la mitad de su rostro parecía en estado de descomposición. Antes de que terminaran esas pesadillas, doña Ana Laura le decía que jamás iban a tener nada de ella, con una voz de ultratumba y muy horrible. Por otra parte, Alfredo abandonó la casa pasando el tiempo, pues este ya quería hacer su vida aparte, siendo bueno en los negocios, y alejarse de esa casa por todo el estrés vivido en el lugar. Algo sola la casa se quedaron Roberto y Ernestina. Los meses comenzaron a transcurrir y la situación no mejoraba en nada. Ernestina estudiaba universidad y Roberto había conseguido un empleo en el ayuntamiento, por lo cual trataban de solo llegar a dormir a aquella casa. Sin embargo, no todo parecía tranquilo en aquella solitaria casa, pues cada que llegaban no tardaban en percibir en el ambiente aquel aroma de perfume que olía a doña Ana Laura, el cual era el famosísimo Siete Machos. Pasó aproximadamente un año y medio. Cuando las cosas escalaron a otro nivel, aquella presencia de la abuela no los dejaba ni siquiera dormir, pues en las noches, como de costumbre, comenzaron a escuchar como en la cocina de aquella casa comenzaban a tirar todo, y Roberto, a mitad de la noche, se paraba sigilosamente a revisar, pero cuando éste llegaba a la cocina sorprendido, encontraba todo en su lugar. Alterado, iba a revisar puertas y ventanas, buscando solo algún intruso, algo que le diera sentido a esos ruidos, pero se encontraba repentinamente con ese olor muy penetrante, pues se trataba nuevamente de aquel perfume de Siete Machos, el cual pertenecía a aquella abuela. Roberto ya estaba algo cansado de todas las cosas que estaban ocurriendo en la casa. Ernestina, por su parte, se sentía igual. Roberto llegaba muy cansado del trabajo, pues apenas, y Ernestina a duras penas podía con todo lo que le pedían en la universidad, casi no durmiendo y ignorando las situaciones en la casa. La situación llegó a un punto que los marcaría de por vida, pues una noche, como todas, llegaron a dormir y por eso de las 3 de la mañana, Ernestina comenzó a escuchar como del pozo de agua bajaban con el tambor hacia abajo, ruido como si llenaran una cubeta. Ernestina rápidamente fue a la habitación de Roberto y lo despertó para avisarle de lo que estaba ocurriendo en el patio. Roberto, una vez despertó, bajó hacia la cocina en compañía de Ernestina y le dijo que llamara a la policía, pues esta vez sí sentía que alguien había invadido la propiedad. Sigilosamente fueron hacia el pozo de agua y pudieron escuchar un ruido de alguien caminando. Roberto enseguida fue a la cocina y tomó un cuchillo. Sin tratar de hacer ruido para no alertar a aquel ladrón, Ernestina solo trataba de ver la persona que merodeaba desde el oscuro pasillo de la sala.
Ernestina no lo pensó y llamó con su teléfono dando aviso a la policía, por lo cual estos mismos ya venían en camino. Roberto le dijo a Ernestina que lo esperara en la cocina, que iba a revisar el maldito pozo de agua. Ernestina no lo pensó más y lo acompañó sigilosamente hasta la entrada. Tan solo cuando Roberto comenzó a caminar entre el pasillo y la puerta hacia el patio trasero donde estaba el pozo de agua con una lámpara apagada en la mano para no ser descubierto, una vez llegó hacia el pequeño pastizal de su patio y mirando sus bardas, Roberto se acercó hacia el pozo, decidido a echar un vistazo primero al patio y sus alrededores, asegurándose detallosamente que no hubiera ladrones, dándose cuenta que no había nadie ni nada, pero aún le faltaba revisar el pozo, pues al iluminarlo un poco pudo darse cuenta que efectivamente el bote para subir agua estaba hasta el fondo de aquel pozo. Algo fastidiado encendió y apuntó la luz de la linterna hacia el interior del pozo, mirando solo las piedras de este mismo con un fondo muy oscuro, y cuando metió la mano para tratar de iluminar mejor fue que una extraña fuerza invisible lo jaló cayendo aparatosamente en aquel pozo, yéndose varios metros hacia abajo mientras su cuerpo era golpeado por las rocas de esta misma estructura. Ernestina fue rápidamente por su ayuda y Roberto tirado hasta el fondo. Solo le pedía ayuda, pues gritaba que se había quebrado un brazo. Y no tardó mucho, pues al poco tiempo, como 20 minutos, llegó la policía y Ernestina les contó que unos sujetos habían aventado a su hermano hacia el pozo de agua y habían huido dándose a la fuga, pues tenía miedo de que si contaba lo sucedido la tomarían a loca. Los oficiales rápidamente dieron aviso y una ambulancia llegó como a la media hora, seguido de un equipo de rescate civil, para poder sacar a Roberto de aquel pozo, con ayuda de unos arneses y cuerdas gruesas para poder hacer la maniobra de rescate. Una vez pudieron sacar de aquel pozo, lo trasladaron a un hospital, pues Roberto se había abierto un poco el cráneo y efectivamente se había roto un brazo. Ernestina lo acompañó en todo momento, pues prefería estar en el hospital a volver a aquella maldita casa. Mientras Roberto estaba en el hospital, Ernestina se quedó hospedada en un departamento que estaba a los alrededores, avisando a su otro hermano Alfredo del accidente y contándole todo lo que había ocurrido. Semanas después, Roberto, ya con el brazo enyesado, en compañía de Ernestina y Alfredo, sus dos hermanos, fueron a la casa con la única intención de tomar todas sus cosas y largarse lo más rápido de ahí, aprovechando la luz del día, pues era aproximadamente las 2 de la tarde. Al abrir el portón y pasar por el patio en el cual estaba aquel maldito pozo y abrir la puerta la cual daba acceso hacia la casa, una vez entraron los tres, fueron recibidos nuevamente por aquel aroma, el cual era proveniente de ese maldito perfume de su ya fallecida madre. Sin pensarlo más, todos juntos comenzaron a recoger sus cosas y hacer sus maletas para salir de aquella maldita casa lo antes posible. Saliendo rápidamente de aquella casa, contratando una mudanza y tomando sus pertenencias más esenciales, dejando todo lo que fuera de aquella abuela, pues el aroma de aquel olor se puso insoportable, pues el olor de ese perfume se hacía tan pero tan fuerte en esos momentos que se estaban yendo, se iba ahogando levemente, pues aquel olor se les metió hasta la garganta, provocándoles a todos una tos muy molesta acompañada de tanto polvo. Ernestina, Roberto y Alfredo dejaron a su suerte aquella propiedad, pues a ninguno le interesó reclamar aquella casa por todo lo que habían vivido y ocurrido en esa casa, y menos por todas las cosas de su fallecida madre. Actualmente, a fechas de hoy, está abandonada y los vecinos de los alrededores cuentan que en la propiedad han visto la aparición de una señora, la cual se trata del alma en pena de doña Ana Laura, quien sorprende también con su aroma a quien se atreva a meterse en su propiedad, pues varios rateros y vagos de la zona quienes se han querido meter no soportan ese nauseabundo olor. Recuerda suscribirte si eres nuevo y ser un miembro más de esta comunidad La Cabra Maldita. Si te apetece contar tus vivencias, puedes enviarlas al correo que ves en pantalla y yo les daré vida en un video. Déjame tu like para yo saber que te gustan mis historias y aprecias mi trabajo. Se despide su servidor, buenas noches.